Noticias presenta Revelaciones. Y ya estamos en las revelaciones de esta tarde de lunes a través de la señal de Top Music 91.7 FM. Es un placer recibir aquí en este espacio a una representante popular muy importante de Querétaro, allá en la Cámara Alta. Me refiero a la senadora Beatriz Robles, que nos acompaña en esta tarde. Senadora, antes que otra cosa, bienvenida, qué gusto recibirte aquí en Revelaciones de RR Noticias. Pues te agradezco mucho, Daniel, es un gusto estar aquí con ustedes en RR, les agradezco la invitación. Gracias a ti, de verdad, por estar con nosotros. Y bueno, como se ha hecho costumbre en este espacio también, nuestro querido Carlos Pacheco. Carlos, ¿cómo estás? Daniel, buenas tardes, muy bien, qué gusto saludarle, senadora, esta tarde. Una senadora por Morena del estado de Querétaro, ingeniera, con estudios de ingeniería. Qué interesante, ¿no, Daniel? Sí, por supuesto, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando ya, pues, de esta etapa en la que te encuentras en tu vida. Este programa tiene como propósito, senadora, hablarle un poco a la gente respecto de quién eres, porque previamente a la política, pues, seguramente, pues, primero hiciste otras actividades, otras cosas, pero a mí me interesa irme, pues, más para atrás, ¿no? O sea, desde tu seno familiar, cómo viviste tu infancia, cómo es tu familia, a qué se dedicaban tus señores padres. Cuéntanos un poco respecto de esto que seguramente, como, pues, a todos, pues tú anhelas y atesoras muchísimo en tu corazón recordar esos momentos de infancia y juventud. Sí, pues mira, vengo de una familia de 4 hermanos, 3 hermanas y un hermano. ¿Qué lugar ocupas tú ahí? Soy la primera, soy la mayor. El ejemplo. Exacto, soy el ejemplo, ¿no? Y bueno, yo nací en la Ciudad de México. ¿Sí? Mis papás son del Bajío, uno nació en León, Guanajuato, y el otro en Irapuato. Muy bien. Pero se conocieron en Ciudad de México, o sea, siempre vivimos allá. Allá estudié ingeniería en alimentos en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Pues mis papás se dedicaron, mi mamá fue siempre ama de casa, se dedicó al hogar, a cuidarnos. Realmente eso yo lo reconozco mucho porque nosotros teníamos siempre comida calientita, tiempo de casa, ¿no? Y mi papá, pues él tuvo diferentes actividades, fue empleado de gobierno y empleado también en el área restaurantera. O sea que el servicio público ya lo traías también desde casa, en la pues genética, ¿no? También ya lo traía en la casa, pero fíjate que yo, la cuestión de la política, pienso que fue más de la familia de mi mamá, mis tíos maternos, ellos sí fueron políticos, participaron en el movimiento del 68, fueron algún día candidatos del Partido Socialista Unificado de México, del PSUM, y pues yo crecí en una familia crítica del sistema y entonces yo fui siempre de izquierda. Ahora, estudiando en una universidad pública o teniendo educación pública desde la primaria, obviamente pues sería una antítesis que fueras de derecha, ¿no? Claro, entonces yo siempre crecí en una familia de izquierda y así me considero de izquierda. Estudié ingeniería de alimentos, nunca pensé dedicarme a la política realmente. Me gustaba la política, pero no para dedicarme a ella, sino para estar... Pero sí ejerciste tu carrera entonces. Sí, claro. Yo fui... Trabajando que en la trabajé en la privada. Industria, trabajé en Jumex, por ejemplo. Trabajé también en una empresa de panificación que hacíamos panecillos para los desayunos infantiles del DIF. Después cambié al área farmacéutica, trabajé en la empresa transnacional 3M. Ahí hice yo un diplomado de mercadotecnia en la UNAM y estuve en el área de mercadotecnia del área de medicamentos en 3M. Y finalmente, pues me fui a vivir a Alemania 13 años. Allá nacieron mis hijas, allá me casé. Y allá trabajé en el área de energías renovables. Entonces me dediqué a la energía solar fotovoltaica por ese tiempo. Me regresé a México como directora general de esa empresa alemana. Aquí maquilábamos todo nuestras estructuras porque hacíamos estructuras para campos solares. Que exportábamos a Estados Unidos y Canadá para nuestros propios proyectos solares en Estados Unidos y en Canadá. Y cuando regresé a México, pues fue cuando dije, pues ahora es la oportunidad de poder participar más activamente en la política. Estaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien realmente puedo decir que fue quien me inspiró a entrar a la política, porque yo siempre lo admiré como una persona congruente, alguien que pues hablaba lo que él decía, lo cumplía, y
pues me gustaba mucho su forma de hacer política y pues de ahí yo dije, ahora es el momento de poder participar porque se necesitaba una transformación y pues nadie sobraba en la política mexicana y esa fue lo que me inspiró, por lo que empecé a iniciar y después de más de 30 años de trabajo en la iniciativa privada, pues me adentré y me aventuré en la política aquí en Querétaro. En Querétaro había muy pocas personas. Yo llegué de Alemania a vivir directamente a Querétaro. Ya hace 15 años que yo estoy acá. Decidí ¿por qué la decisión de llegar a Querétaro? Pues porque yo creo que Querétaro es el centro del país, de donde realmente está industrializado, de donde pueden salir muchos productos hacia afuera y nosotros necesitábamos exportar nuestros productos hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces yo hice una revisión de todos los lugares. Los alemanes me dijeron, a ver, Beatriz, tú eres la que eres de allá, tú elige dónde vas, y yo elegí Querétaro y decidí hacerme queretana por decisión propia. Como lo hemos hecho muchos, los tres que estamos en esta mesa, Carlos Pacheco. ¿Sí? Así es, que interesante escuchar a la senadora de toda una trayectoria empresarial, incluso fuera de México, con grandes éxitos, sin duda, y que de repente una inspiración a la política la encuentre para poder llegar ahí. En todo esto que la inspiró a llegar a la política, porque más de 30 años en la iniciativa privada, pues dicen muchas cosas. ¿Ha habido algo que sea el motivante? Ya lo dijo del personaje, pero algo motivante para usted que sea la convicción por Querétaro, de ayudar. ¿Cuál ha sido esa parte? Bueno, yo creo que algo muy importante para mí fue, a mí siempre me gustó la política y siempre que pude participé cuidando votos, cuidando casilla, porque yo quería asegurarme que el lugar en donde yo votara se contaran bien los votos. Tenemos una historia de fraudes electorales en México y eso me frustraba mucho como ciudadana. Entonces, el poder combatir la corrupción creo que es uno de los principales motivadores de mi cambio hacia la política, porque yo dije, a México le hace falta un cambio. La corrupción nos hace daño a todos, ¿no? A mí me iba muy bien en la industria privada, ¿sí? Yo ganaba bien, siempre mi camino fue ascendente, como hoy en la política también lo ha sido. Creo que el esfuerzo, yo soy pues creo que nosotros casi, tú eres mucho más joven, Daniel, pero creo que sí nos tocó a nosotros que nuestros papás nos decían, o sea, lo que tú vas a tener va a ser lo que tú hagas, lo que tú estudies, lo que tú te esfuerces, eso es lo que tú vas a triunfar, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a pensar si se puede, o sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo, las mexicanas, los mexicanos, y combatimos la corrupción que nos hace tanto daño a todos, se puede hacer. ¿Y dónde puedes incidir? Pues solamente en un puesto político, solamente en un lugar donde tengas toma de decisiones, es donde vas a poder incidir en que realmente el país se transforme. Y eso fue lo que me inspiró decir, pues ya no estaré en la industria privada, no sé cómo me vaya. Yo no pretendía ir a una diputación federal, no pretendía un puesto. Yo realmente quería que ganara el presidente Andrés Manuel López Obrador y quería participar su campaña en todo lo que yo pudiera ayudar para que él ganara, pero pues en el caminar se me presentó la oportunidad de recibir una convocatoria que yo no sabía que era una precandidatura. Realmente yo la llené porque era un coordinador organizacional y yo dije, pues esto es para organizar esta elección, y pues me inscribí. Y cuál fuera mi mayor sorpresa, que de pronto me dicen, pues esto es una precandidatura, y pues yo no esperaba nada realmente. Al final, pues las cosas pasan como deben de pasar y me dan a mí la candidatura siendo pues una persona. De hecho, en la primera campaña que yo hice me decían la desconocida, ¿no? Porque pues nadie sabía quién era yo ni qué había hecho en mi vida. Pero yo estaba muy segura de lo que yo quería, estaba muy segura de que ese proyecto era mi proyecto y que lo podía representar muy bien. Y también estaba segura de pues mi formación académica, de mis experiencias en el extranjero, y de esa convicción tan grande que yo tenía de que México puede ser mucho mejor. Oye, 13 años en el extranjero, 13 años específicamente
políticamente en Alemania. Me gustaría que nos platicaras un poco más, pues, de tu experiencia de haber estado allá, que evidentemente en la parte profesional, pero también en la personal fue muy importante. Ya nos has dicho que tus hijas nacieron justamente en Alemania. ¿Qué experiencias de la sociedad en general? Porque luego de repente hablamos de los gobiernos, pero me gustaría que habláramos de la sociedad alemana en general. ¿Crees que pudiéramos aplicar nosotros para México? Sobre todo, pues, conociendo la historia de este país que quedó profundamente, pues, dividido, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero que tiempo después, hoy en día son reconocidos como una gran potencia, en buena medida precisamente por ese trabajo que desde la sociedad se hace. Vamos, ni qué decir de la cultura, de disciplina que tienen los alemanes, que es muy, muy fuerte. ¿Qué aplicaríamos? Insisto, somos una sociedad con una historia muy rica como mexicanos, pero siempre podemos tomar lo mejor de lo que pasa también en otras naciones. Sí, claro, yo creo que eso es lo principal, la disciplina, ¿no? Yo aprendí mucho, como trabajé allá, cómo los trabajadores llegan a tiempo. O sea, la puntualidad es otro de sus, de sus características. Ellos llegan a tiempo. Se dedican a trabajar, o sea, se sientan ante su computadora o lo que tengan que hacer y trabajan, toman sus tiempos, porque además allá hay mucho orden. Entonces te dicen cada cuántas horas, cuántos minutos tienes que descansar. Entonces en esos minutos es cuando la gente puede pararse, caminar, salir a fumarse un cigarro si es que alguien fuma, salirse a comer un refrigerio o cualquier cosa, y regresa nuevamente a su... Esto redunda en una mejora de la productividad. Sí. O sea, hay muchísima productividad, hay una gran eficiencia en el trabajo. Nadie anda aquí como nosotros, ¿verdad? Platicando por un lado, por otro y comentando, que también está bien. Bueno, en cierta forma es parte, pero creo que nosotros pudiéramos ser un poco más eficientes en el trabajo también si aplicáramos un poco el orden. Pero también eso se refleja mucho en el orden en las calles, en los negocios, en el respeto a las leyes, ¿no? Allá pues no hay nadie que se pase un semáforo, tampoco hay nadie que maneje si tomó unas copas, porque hay mucho control. Es un tema que estamos discutiendo. Si alguien tiene un accidente en bicicleta que tenga una licencia de manejo, pues a esa persona le ponen puntos malos en su licencia de manejo, aunque vaya en bicicleta y no haya tenido ningún accidente. Si provoca un accidente con la bicicleta, se le ponen puntos puntos negativos. Puntos negativos en la licencia de manejo. Por ejemplo, si tienes una mascota, pues tu mascota, cuando tú la adquieres, porque no hay de que alguien te la regale, todo está totalmente regulado. Entonces, si tú compras una mascota, le ponen un chip para que sepan de quién es esa mascota, quién la está abandonando o quién la está dejando salir sin correa a la calle. Entonces, quién no la está vacunando, o sea, para tener todo en perfecto orden. Entonces, la verdad es que nadie sale sin seguro de auto, todo mundo tiene que tener un seguro de auto, y la verdad es que pues eso sí es algo que a mí me gustó mucho, es algo que yo aprendí, que he tratado de aplicar. Yo creo que cuando vives en el extranjero se te abre mucho la mente, y entonces puedes combinar lo bueno de tu cultura, que también tenemos muchas cosas buenas nosotros, la fraternidad, nosotros somos muy humanistas, somos muy buenos anfitriones, y ellos son más fríos, pero si tú combinas un poco de lo que aprendes en el extranjero y lo que tenemos acá, creo que pudiéramos tener una forma muy buena de abordar muchas temáticas que tenemos acá. Mundial también. Y podríamos ser potencia mundial, ¿por qué no? Claro, claro. Oiga, senadora, usted que le entiende muy bien al todo el tema de indicadores de eficiencia que hacen mucho en las empresas y ven con frecuencia estado de resultados de cómo va el avance. En esta trayectoria que es corta políticamente hablando, ¿cómo vería usted esos avances en lo que fue, pues, por lo que usted se convenció dentro de la política? Hablando, por ejemplo, de corrupción. ¿Cómo vería usted? ¿Vamos avanzando para mejorar o para empeorar de acuerdo a su visión? Sí, no, yo creo que hemos mejorado. Realmente hoy México es menos corrupto. Hoy México es menos corrupto, y de hecho el índice de percepción a la corrupción es menor. Pero no es tan fácil desterrar toda la corrupción que había, ¿sí? O sea, la corrupción ya había llegado en México a todos los niveles, y es muy difícil. Tú tendrías, para empezar un gobierno de cero, tendrías que correr a toda la gente que está en la administración pública, y tendrías que empezar con gente nueva. Eso es imposible, porque simplemente no hay el presupuesto para hacerlo. Pero yo sí creo que en la administración pública, si tú tienes a las cabezas honestas, obviamente abajo
ya no va a poder hacerse más ¿Y corrupción. si hay posibilidad de evaluarlo con indicadores? Decir, hoy Sí, somos... claro, pues Sí, ya hay sí hay manera. indicadores a nivel internacional que miden la percepción de corrupción principalmente, y bueno, nosotros también lo podemos ver en el avance del presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto antes era, cuando yo entré, me parece que eran 5 billones. Hoy anda lo que como en teníamos, 9, ¿no? hoy anda como en 9, ¿sí? Sí. De estos años que estuvo el presidente López Obrador, incrementó mucho. ¿Por qué? Pues porque la gente tuvo que pagar sus impuestos. Las grandes empresas que no pagaban impuestos, que se les condonaban impuestos, tuvieron que pagar impuestos. Eso era parte de la corrupción, ¿sí? Porque los pequeños siempre hemos pagado impuestos. Todos los que somos trabajadores siempre nos hemos dedicado a pagar nuestros impuestos y no había ahí ninguna tolerancia. Entonces, pues que los grandes pagaran, pues era lo más justo. Sí. Entonces, yo sí creo que ha habido un avance, pero creo que aún nos falta mucho por avanzar. Por eso yo sigo muy atenta a que este proyecto de la Cuarta Transformación no es de un día para otro. Tenemos que entender que tuvimos cientos de años gobernados por partidos que eran de derecha, partidos que fueron, a lo mejor en un principio, pues hubo políticas que nos ayudaron a muchos, pero esto se fue corrompiendo poco a poco. Cuando la política cae en un exceso de pensar que es de donde tú puedes ser, ¿se acuerdan de político pobre político, ¿no? Sí. Entonces, o el que no tranza que no pensaban, avanza, ¿no? el que no tranza no avanza. Entonces, si tú crees que te vas a enriquecer por ser político, pues estás equivocado. Yo creo que la política debe de ser una vocación de servicio a los demás, y por eso yo ahora me encuentro feliz, porque creo que encontré mi pasión, pero además, pues yo viví ya en la parte de la iniciativa privada. No necesito dinero, no tengo mucho, pero porque siempre trabajé, fui de esfuerzo, viví de mi trabajo, pues sin embargo no me deslumbra nada, y creo que se pueden hacer muchas cosas si tú como político ejerces de manera honesta. Pues las diferencias, estimado Carlos, entre servir al pueblo o, como lo han hecho muchos, servirse del pueblo. Senadora, nos esperas 3 minutos para hacer una muy breve pausa comercial. ¿Qué te parece? Y seguimos platicando de ti, de tu trayectoria en Revelaciones de RR Noticias. Ya son las 2 de la tarde con 21 minutos. Hoy estamos con la senadora Beatriz Robles. Vamos a regresar enseguida con mucho más de esta muy interesante charla para ustedes. Continuamos con más de las revelaciones para todos ustedes en esta tarde, hoy con la senadora Beatriz Robles, que está con nosotros aquí en este espacio, y muy agradecidos, por supuesto, por su presencia. Y bueno, ya nos platicabas de cómo pues llegaste a este tema de la vida política en términos generales, ¿no? De tus convicciones, de tus vínculos durante mucho tiempo con esta parte de la izquierda mexicana que tuvo muchísimo por luchar contra bastantes tropelías, fraudes electorales, ya lo has dicho, para poder estar en el poder. Pero bueno, siempre con la intención, ¿no?, de seguir participando. Hoy a Beatriz Robles, pues se le conoce, sí, por su trabajo en el Senado de la República, por lo que hiciste ya como legisladora, como diputada federal, pero también eres uno de los nombres que se manejan muchísimo para eventualmente poder participar otra vez y presentarse ante el electorado, si así lo decide, primero tu partido, después también la propia sociedad queretana en el 2027. A ver, yo he escuchado que pues muchos hablan de Santiago Nieto, hablan de Luis Humberto Fernández, hablan de Gilberto Herrera, y bueno, tenemos que ser, creo que, muy honestos, ¿no? Porque además esto no es privativo nada más de un partido político. Yo creo que sigue todavía una cultura machista muy acendrada. A las mujeres en general se les deja en el segundo plano, pero cuando hablan de mujeres, hablan también de Beatriz Robles como una posibilidad de la mujer que pueda encabezar un proyecto, ¿por qué no?, de un partido de izquierda o de varios partidos para la gubernatura de Querétaro. ¿Te interesaría, senadora? Sí, yo creo que, a ver, es muy importante entender que hoy la participación de la mujer en la política es muy importante. Sí. No podemos quedarnos fuera. Claro. Tenemos la primera presidenta en el país, además una presidenta que está haciendo un excelente papel, creo que nadie lo podemos negar. Pues tiene valentía, tiene decisión, determinación, y es una mujer que no era política tampoco. Ella también era... Viene de la academia, sí, ella viene de la academia y es ingeniera, ¿no? Entonces, en eso, pues yo me identifico mucho con ella, porque creo que es importante poder tener también esas ciencias duras que nos han hecho que las mujeres también entendamos
entendamos lo que es la economía, lo que son todos los indicadores, pero además que tenemos una sensibilidad, o sea, las mujeres, yo considero que tenemos una sensibilidad porque somos madres y eso nos hace tener una sensibilidad diferente a los hombres. Y no es que seamos mejores o peores, es que somos equipo. Así pero es. sí, todavía se estila mucho hablar de los hombres, pensar que los gobernadores tienen que ser hombres y no es así. Yo creo que en Morena pues todo se decide a través de encuestas. Las encuestas pues van abiertas al pueblo y bueno, pues ahí el pueblo manda. Y segundo, pues se tiene que cuidar la paridad de género. Vamos a hacer 17 estados que van a entrar a una contienda y de esos 17 pues al menos debería de haber 9 mujeres y 8 hombres. Si no es que la presidenta de la República decide que haya más mujeres, por ella estar al frente y siempre tener el dicho de que con ella llegamos todas. Oye, estamos en un estado que nunca ha sido gobernado por una mujer, No. como Querétaro. No, y yo creo que es importante hacer una transformación en Querétaro y ver qué puede ver una mujer diferente a un hombre. Entonces, pues no soy ya lo he dicho en otros medios de comunicación, no soy una ambiciosa vulgar, como decía el presidente López Obrador. Yo hago mi trabajo y si en algún momento me toca representar y estar al frente de esto, voy a hacer el mejor trabajo que con toda la experiencia que yo tenga desde mis inicios en mi vida profesional pueda aplicar para que nos vaya a todas y a todos muy bien. Y si no me toca encabezar, voy a apoyar al compañero que le toque encabezar, porque creo que es muy importante que la transformación, esa cuarta transformación, llegue a Querétaro y vamos a estar también muy al pendiente de que se cumplan los principios de Morena, porque creo que eso es algo que le debemos a la gente. La gente ha confiado en Morena, por eso hoy tenemos una gran presidenta. La presidenta ganó en Querétaro también. Sí. Y nosotros tenemos el compromiso de no fallarle a la gente. Y yo tengo, como ya les comenté y les vuelvo a comentar, una convicción muy grande de este proyecto y no voy a ser quien lo eche a perder, pero tampoco voy a ser quien se quede callada si algo no pasa. Siempre también lo he dicho, no somos tapadera de nadie. Sean propios o sean ajenos, tenemos que decir lo que pase para que la gente esté enterada y para que entre todas y todos podamos luchar por un mejor Querétaro. Carlos Pacheco. Sí, estás en el tema de educación en el Senado, innovación, sí, en esas comisiones. ¿Cómo llegarías, cómo te prepararías para decirle a los queretanos, oye, estos son los resultados que pretendo tener al momento de que si llega la oportunidad de poderse postular para algún puesto adicional? Bueno, pues yo creo que lo más importante es que tengas bien claro cuáles son las necesidades de Querétaro. Yo he caminado mucho el territorio, a mí, yo soy muy territorial, me gusta acercarme a la gente, soy cercana a la gente, no tengo guaruras, no tengo choferes. ¿Andas así natural? Nada, yo ando natural. Okay. Y me gusta mucho hablar con las personas y sé de lo que carecemos. O sea, en Querétaro, pues uno de los grandes temas es el agua, lo sabemos todos. Otro de los grandes temas es la movilidad, o sea, no hay forma de transportarse. O sea, yo pienso en la gente que no tiene un auto, realmente es un martirio diario poder llegar a tiempo a tus lugares y poder transportarte. Querétaro ya se merece un transporte mucho mejor, una movilidad mejor. Tenemos un gran problema en seguridad en este momento. La percepción de seguridad se ha disparado de los 30% que andaba hasta el 60%. Esa es la percepción de inseguridad que hay. Tenemos muchísimos problemas, ya hablábamos hace un rato de que los accidentes que hay, que es parte de la movilidad. Entonces, creo yo, tenemos problemáticas en la salud. O sea, yo recibo muchas personas que no tienen acceso a la salud en Querétaro y muchos que no tienen medicamentos, ¿sí? Porque no depende todo de la federación. La federación entrega unas participaciones al Estado y el Estado es el que organiza la administración de la salud en Querétaro porque no está adherido al Sistema Nacional del IMSS Bienestar. Lo mismo sucede con la educación.
Estado recibe unas participaciones para la educación y él administra esos recursos para que la educación se dé en Querétaro, aunque hay algunas cosas que hace la federación como los planes de estudio y los libros de texto gratuito, pero otras cosas las administra el Estado y yo me he dado cuenta que en las escuelas del Estado no hay intendentes, ya no hay una secretaria como antes había que podía llevar la parte administrativa, entonces los maestros llevan pues toda la carga administrativa, no se hacen nuevas escuelas, a los niños los mandan a escuelas muy lejanas a los que van a escuela pública, entonces creo que hay mucho por hacer, tenemos muchas madres solteras, necesitamos apoyar el programa de la doctora Claudia de tener centros de atención infantil, pero esos centros de atención infantil que tienen de verdad nutriólogos, que tienen pedagogos, que tienen logopedas para que ayuden a los niños y que uno como papá se vaya. Yo eso hubiera deseado si hubiera estado en México. En Alemania hay otros servicios y también de eso aprendí allá lo que sí se puede hacer acá, que son servicios que tiene la gente que aquí no los tenemos. Entonces, de verdad creo que conocer la problemática de Querétaro es la más importante y para todo hay expertos que lo pueden ayudar a uno. Aunque siempre la clase política, pues sí, siempre identifica muy bien los problemas. El asunto es cómo resolverlos, ¿no, senadora? Que a veces, pues ya cuando están, digamos, en el puesto, pues hay mil cosas que no se puede, que no hay dinero, que no existen los mecanismos. No va a ser, ahorita que has dicho, Betty, sí quiero ser, a lo mejor participar en el proceso. ¿No será, Betty, una política que diga después todas las cosas por las cuales no puede lograrlo? Pues no, porque yo soy una persona muy responsable, o sea, soy muy exigente conmigo misma. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer si tú no te robas o no desvías, para que no se oiga muy feo, ni un centavo del erario público, del presupuesto público, y lo pones para lo que es, alcanza, ¿sí? O sea, creo yo que hemos visto demasiadas, yo critico mucho las concesiones, ¿no? En Querétaro, pues tenemos concesiones, las patrullas se rentan, las ambulancias se rentan. Lo de la basura, ¿no? La basura se paga. Entonces, creo que favorecerías a mucha gente contratándola directamente, que tenga una base, porque va a poderse jubilar bien y vas a poder trabajar y va a haber un compromiso directo con el Estado y acabar con muchas concesiones que son muy caras, que quitan mucho presupuesto. O sea, yo creo que hay que administrar mejor el dinero, que no es de uno y que es del pueblo, y en eso pues considero yo que puedo hacer una diferencia con lo que hasta hoy ha habido en las administraciones de Querétaro. No me interesa el dinero, ni me interesa enriquecerme, ¿sí? Ya creo que a esta altura de mi vida y de mi experiencia, sé que otras cosas son muchísimo más importantes, el que tú dejes una buena imagen y el que la gente te recuerde, que trasciendas en el pensamiento de la gente por lo que hiciste. Oye, senadora, casi se nos agota el tiempo. A mí me gustaría ya, para finalizar, que desde tu óptica me dijeras qué tipo de proyecto tendrá que presentar Morena y partidos aliados si es que se da la posibilidad ante el electorado queretano. Yo he escuchado desde los que dicen, pues hay que presentar un proyecto muy radical, muy diferente a lo que hay, muy parecido a lo que pasa en otras entidades de la República, aunque Querétaro tiene sus particularidades, u otros que dicen, bueno, es que tenemos que presentar pues un proyecto muy similar al del partido que hoy gobierna, pero esto pues no terminaría por diferenciarnos ante el electorado. Pero no he escuchado todavía pues un punto medio, ¿no? En el que quizá pueda recoger parte de lo bueno que se está haciendo y cambiar también otras cosas que están realizando. Desde tu óptica, ¿qué tendría que ser Morena para ser competitivo en el 2027 aquí en Querétaro? Bueno, yo creo que primero tenemos que ofrecer el que se acabe la corrupción, el también luchar contra la corrupción para que el presupuesto nos alcance para lo que nunca ha alcanzado. Esa es una de las cosas, ¿no? Hay que trabajar con austeridad, no de los demás, sino del gobierno, de los que estamos dentro, para que alcance el presupuesto. Tenemos que buscar los mejores proyectos de agua, ahora que había mucho, una gran discusión con el tema del Batán. Yo creo que Querétaro tiene muchas oportunidades de hacer, por ejemplo, un drenaje pluvial que no lo tenemos, para que el agua de lluvia no se revuelva con el agua de las coladeras y se aproveche, pero además también tenemos que combatir lo que son las fugas que hay. Entonces creo yo que si tú te enfocas en resolver las problemáticas y además respetar las ideologías, porque yo eso es algo que creo, habemos
México es un país diverso, muy diverso. Sí. Y si nos respetamos la ideología, o sea, no es que porque yo soy de izquierda voy a obligar a que todos sean de izquierda, o porque alguien es de derecha nos tiene que obligar a que creamos. O sea, debe de haber una libertad de expresión en donde todo el mundo se pueda expresar. Y medio quizá encontrar las coincidencias. Encontrar las coincidencias y lo mejor que nos traiga las mejores políticas que podamos aplicar en Querétaro para que todas y todos seamos beneficiarios de esas políticas. Por lo que me dices, creo que pues lo que estás expresando es que lo más importante es primero el proyecto, incluso antes que el personaje, ¿no? De quién voy a ser. Así es, yo por eso es lo que les digo, no soy una ambiciosa vulgar y si no me toca, no me va a tocar. Y voy a apoyar para que esto llegue, este proyecto que creo que es el que vale la pena. Así es, pues ya se nos está agotando el tiempo, no sé si quieras rematarla con algo, mi querido Carlos Pacheco. Pues es muy claro, un proyecto de convicción, que son en la política lo que más se necesita, tener congruencia, convicción para que el beneficiado sea la sociedad y no los actores políticos. Así es. Pues siempre Carlos, hay entrevistas de coyuntura, del tema que está en la polémica, de lo que se está discutiendo, pero aquí en Revelaciones queremos platicar un poco más respecto de las trayectorias, de las ideas que pronto por las prisas no se puede. Y te quiero agradecer mucho, senadora, que hayas aceptado tener esta conversación con todo nuestro auditorio. No, pues muchas gracias y un saludo al auditorio de RR. Daniel, Carlos, gracias por esta entrevista. Gracias a ti, de veras es tu casa. Gracias. Muy amable. Ya son las 2:39 p.m. Carlos Pacheco, igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Daniel. Buena tarde para todos. Igualmente, nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos en breve con más de las noticias para ustedes. Presenta Revelaciones.